Y vamos a empezar en el versículo 11 en esta tarde. Vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, queremos darle gracias, mi Señor, por su misericordia, por su inmenso amor que nos tiene, Señor, hasta el día de hoy. Queremos decirle, Señor, que somos pecadores, que fallamos de pensamiento, de palabra y de hecho. Queremos ponernos a cuenta a usted, Señor, y queremos decírselo a fin de hallar gracia, misericordia y, Señor, que usted restaure la comunión con cada uno de nosotros. Queremos decirle, Señor, que estamos agradecidos por todas las cosas que usted ha hecho en nuestras vidas. Queremos estudiar su palabra en esta tarde a fin de aprender, Señor, de ella. Queremos pedirle que su Santo Espíritu nos asista para poder entender lo que su palabra nos quiere mostrar y que las aplicaciones, Señor, que veamos o encontremos por medio de su palabra nos sirvan para poder dirigirnos de la manera como usted quiere, conforme a su voluntad y su propósito. En Cristo Jesús se lo suplicamos, mi Señor. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de la caída de Babilonia y este pasaje viene desde el capítulo 17 hasta el 19. Entonces, cuando hablamos de la caída de la gran ramera, hemos hablado de algunos aspectos que tienen que ver con la transición o con el paso del tiempo de la gran tribulación en el cual está enmarcado este pasaje. Pero la Babilonia que encontramos aquí es una Babilonia resurgida, es un sistema que se mueve dentro de la tribulación con un poder económico, político, religioso, en este contexto del cual estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 18. Y en esta sección hallamos vívida descripción de la caída de Babilonia y la misma palabra dice que es una ramera porque tiene ciertos vínculos de afección entre la vida de los creyentes de la tribulación y los que no son creyentes. Y quizás el punto más importante que rescatar cuando estudiamos este pasaje es ¿qué de la Babilonia que ha de resurgir en el futuro? Hubo una Babilonia en el pasado y va a haber una Babilonia en el futuro. Pero yo también quiero decirles de que ese digamos, sistema es un sistema que ha ido desde el punto de vista de Daniel, desde Nabucodonosor hasta el día de hoy. No tenemos ese sistema económico, político y religioso en su apogeo, porque esto va a ser un aspecto donde va a crecer o se va a acrecentar más en la gran tribulación. Pero su esencia, la esencia de este sistema siempre ha estado en un paralelo en el tiempo. Es decir, no que el sistema haya menguado o se haya quitado, no. De hecho, el espíritu o en la esencia de ese sistema existe hoy en día y por eso ha de resurgir. Si ustedes ven todos los movimientos mundiales que tenemos ahora, tienen que ver mucho con este sistema que se mueve. Ahora, pero hay evidencias de estos aspectos que estamos estudiando hoy. Recuerden de que el contexto que traemos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, estamos hablando de la tribulación y por lo tanto cualquiera puede decir, bueno, ¿y qué de nosotros con este problema de Babilonia? Bueno, hay mucho. Porque, por ejemplo, la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué representa Babilonia en la actualidad? ¿O qué representa Babilonia en el futuro? Ahora, ¿y qué representa para mí esta Babilonia? ¿O qué representa la Babilonia para los creyentes, por ejemplo? Todas estas preguntas deben de ser contestadas en el sentido aplicativo de nuestra vida práctica como creyentes. Y por ejemplo, Apocalipsis 17 aparece la primera descripción
descripción de esta Babilonia que va a ir de mal en peor. Y Babilonia es descrita como una ciudad mundana, y al ver el catálogo de la mercancía que se encontraba en esa ciudad, que lo vemos vamos a estudiar capítulo 18, versículo 11 en adelante, es muy evidente que el símbolo se refiere a una gran metrópoli, es decir, estamos hablando de una ciudad, hermano, que no ha habido tal ciudad solo en el tiempo de Nabucodonosor, un esplendor de un reino o de un gobierno terrible, con un poderío inmenso y fuerte. Y precisamente esta metrópoli no solo es una metrópoli que tiene que ver con aspectos, digamos, sencillos, como vemos hoy, el comercio, ahí se va a mover, por ejemplo, industria comercial, se va a mover, por ejemplo, cultura, religión, se van a mover un montón de aspectos que son interesantes, que nosotros necesitamos verlo. Cómo es que ahora, por ejemplo, todos los movimientos mundiales que ustedes ven, hacia dónde apuntan. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta: ¿hacia dónde está impuesta la mente de la gente que tiene visión comercial? ¿En qué tiene puesto ahora? En el dinero, y sobre todo en el crecimiento. Y ustedes ven, ahí por todos lados, usted ve gente que quiere resurgir, pero hay otro más grande que lo aplasta. Y hay como un conflicto económico en el día de hoy. Pero también hay un sistema comercial de consumo que se nos está vendiendo a toda la raza humana. Y aquí es donde nosotros necesitamos ver algunos principios que debemos de aprender como creyentes, para no ser absorbidos quizás por estos sistemas. De hecho, los creyentes de la tribulación, y por eso Juan escribe estas cosas que el ángel le pidió que escribiera, porque es necesario de que enseñemos estas verdades, de qué es lo que va a estar en movimiento en el tiempo de la tribulación. Ahora, la pregunta también, ¿qué es lo que atrae todas estas cosas? ¿O qué es lo que procura este movimiento industrial, comercial y cultural de las artes, inclusive la hechicería, en medio de todo esto? ¿Qué es lo que trata de hacer? Y aquí es donde cabe la aplicación para nosotros. Por ejemplo, hermano, la economía, la tecnología y un montón de cosas han ido surgiendo hoy en día. La pregunta es, no quiero que se vaya a satanizar tampoco esto del celular y todo este tipo de cosas, porque no se trata de eso. Se trata de, fíjense ustedes, todo, por ejemplo, cómo se mueven los aspectos comerciales de las grandes empresas que venden telefonía. ¿Qué es lo que hacen? Dan a diestra y siniestra celulares, pero a ellos les interesan los celulares. No. ¿Qué es lo que les interesa? El consumo, porque ahí es donde está la plata. Ahora, hay muchos, inclusive creyentes, que están siendo absorbidos por este tipo de sistema, que ya he oído yo al hermano Abel decir que hay gente que se preocupa más por celular y no por una Biblia, como creyentes. Hay gente que se preocupa más por el celular que por darle de comer a los hijos. En el cantón donde yo trabajo, la gente gasta más en remesas que en frijoles. O sea, es una realidad que absorbe, y es un sistema que va creciendo. No crean ustedes que esto no es una verdad, pero ¿qué es lo que hace este sistema en medio de la vida práctica de un creyente? Vamos a hablar como creyentes. De hecho, el mundo vive en ese sistema y se mueve en el sistema. Pero ¿qué es de los creyentes que son absorbidos? ¿Qué es lo que trata este sistema de hacer? Bueno, quiero mencionar por lo menos un asunto. Procura atraer y seducir a creyentes. Y ¿saben qué es lo que hace? Apartarlos de Dios. Apartarlos de Dios.
Usted puede decir, ¿cómo? Bueno, hay muchas cosas que apartan al creyente de Dios. Si un creyente no se enfoca en Jesucristo, se aparta de Dios. Esto es así en la vida de los creyentes. Y de hecho, por eso es que todo este sistema comercial del cual vamos a hablar ahora, es lo que trata es atraer a toda la gente a este sistema. ¿Para qué? Para que no vean al Salvador, para que no vean a Dios, para que no vean a Cristo. Todo este sistema que ustedes ven, leamos el versículo 11 para que ustedes vean cómo es que no es mentira lo que les estoy diciendo. Vean lo que dice el versículo 11. Dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Qué le parecería a usted toda la telefonía en la gran tribulación, no vendiendo celulares ni vendiendo recarga? Solo imagínese usted, solo imagínese, esto poner un ejemplo, aunque aquí no está hablando de este tipo de mercadería, aquí estamos hablando de canela, estamos hablando de otras cosas, de oro, de plata, de un montón de elementos que son interesantes allá en otros países. Pero ¿qué dice el versículo 11? Los mercaderes de la tierra lloran. ¿Por qué? Porque ya no pueden vender. Tienen el producto ahí, pero ya no lo pueden vender. Ahora, fíjense bien, la concentración y el lujo del vicio de los comerciantes se va a perder aquí. De hecho, lo que estamos estudiando es la caída de Babilonia. Y cuando Babilonia, esa metrópoli que está en un apogeo, que es lo más fuerte en el sistema mundial, en ese tiempo, cuando eso caiga, todo se va a perder. Todo. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que la gente entonces se afana en tantas cuestiones del mundo y su sistema? Y fíjense hermano, lo que dice por ejemplo, ¿qué es lo que aparta de Dios a una persona? El dinero. Pablo tenía razón cuando dijo, raíz de todos los males. Y esta gente por eso va a lamentar eso. Cuando un creyente, hermano, no se conforma, como dice la Biblia, no se conforma con lo que en la gracia de Dios le provee, entonces está desenfocado. Y aquí hay algunos que pueden criticarnos el hecho de que, por ejemplo, los de la prosperidad, hermano, la gracia de Dios nos liberta a nosotros de tanta opresión espiritual. Las cargas que teníamos espirituales se quitan porque usted aprende a depender del Señor. Y esta es la vida del creyente. La vida del creyente es dependencia del Señor continuamente. Pero cuando yo ya me enfoco en crecer económicamente, en tener más y más trabajo, entonces ¿qué está haciendo todo esto? Apartándome del Señor. Usted puede decir, no, pero yo tengo, sí, pero después ya no tiene tiempo para venir a los estudios, ya no hay tiempo para estudiar la palabra. Hay mucha gente, y ha habido en la historia, mucha gente que como creyentes empezaron con un negocito, crecieron tanto que después se les olvidó. Conocí un hombre que murió de cáncer en San Miguel, creyente, por muchos años. Creció tanto económicamente que dejó la iglesia, dejó todo y dijo, no, yo quiero hacer más, y hizo muchas cosas ahí en San Miguel. Pero esto, hermano, es la verdad. Vaya ahí cerquita a 1 de Juan 2:16. Mire cómo el diablo es tan astuto, y en la tribulación a la gente van a engañar con todo esto. 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice. Capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino ¿de dónde? ¿Y quién es el que gobierna el mundo? Y entonces ve, cuando un creyente se desenfoca y el mundo lo absorbe, entonces está en el sistema del diablo. Ahora, es muy importante porque este sistema del cual estamos hablando aquí en este versículo de Primera de Juan es el mismo sistema que se mueve ahorita en su esencia, pero que va a tener su apogeo en el tiempo de la gran tribulación. Y Babilonia, la gran ciudad, empieza a caer. Pero miren el versículo 12, del capítulo 18 de Apocalipsis. Miren lo que dice. Mercancías de oro, de plata, de piedra preciosa, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa y de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y de mármol. Y versículo 13, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, oveja, caballo y carro, y esclavos, almas de hombres. Ya no se va a poder comerciar. Miren qué terrible, y por eso estos lamentan tanto. Pero hay algo importante que necesitamos ver en este asunto. Y quiero mencionar el aspecto que estamos viendo aquí, la decadencia de Babilonia. Fíjense que el reconocimiento de la injusticia, de la justicia de Dios, se ve en estos asuntos. Y aquí es donde necesitamos nosotros ver el aspecto práctico de lo que va a suceder en la tribulación. Creyentes pueden ser afectados en el tiempo de la tribulación. Creyentes pueden ser desviados de su perspectiva. Y gente que no es creyente, desviada a este sistema para no ver a Cristo. Hermano, ¿se va a predicar a Cristo en el tiempo de la tribulación? Sí. Aún en este apogeo de esta gran ramera, sí se va a predicar. Ya vimos por ejemplo, cómo el ángel anuncia la caída de Babilonia. Ya vimos cómo los llamados, cómo llama, por ejemplo, o los llamados a la separación de la iniquidad de Babilonia. Vimos la descripción del juicio contra Babilonia, ya lo estudiamos. Estamos viendo el reconocimiento de la justicia de Dios ahora. La pregunta es, ¿por qué ha de suceder esto? Bueno, yo dije hace un tiempo aquí, y es una pregunta, ¿por qué debe de suceder la tribulación? Ustedes se han preguntado, ¿por qué debe de suceder la tribulación? Hay otra pregunta importante que contestar también, ¿por qué debe de venir Cristo? Hermano, y aquí es donde es interesante ver la gracia de Dios. Cristo debe de venir primero para rescatar la iglesia, para llevarse a la iglesia, porque vienen tiempos difíciles. Y el llevarse a la iglesia implica el inicio de un sistema inicuo, un sistema dominado totalmente por el diablo, que va a tener control de todo el dominio. Y aquí por eso es que esta gran ciudad se vuelve enorme, grande, fuerte, económicamente, políticamente y religiosamente. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué debe de suceder? Primero, porque Dios debe de hacer justicia a la gente dentro de la tribulación. Y segundo, Dios debe de castigar al pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando estudiamos Romanos capítulo 11, 9, 10 y 11? Que hablaba solo de Israel. Y en el 11, al final dice, ¿realmente se van a salvar todos los judíos? No. ¿Y por qué? Y la pregunta es, si los judíos son el pueblo escogido de Dios, ¿por qué no han de salvarse? Precisamente porque Dios es justo. Si el hombre rechaza a Dios, rechaza a Cristo, entonces Dios va a hacer juicio sobre esas personas. Si las naciones
hoy en día no entienden que la salvación es por gracia, solamente Dios va a enjuiciar en el tiempo de la tribulación estas cosas. Por eso hay un juicio para las naciones y hay una disciplina para Israel. Pero también Dios debe de hacer esto para quitar todo un sistema humano y poner un sistema que es diferente. El sistema del reino es muy diferente al sistema que domina hoy en día. El hombre, hermano, la gente, yo hoy estaba tan asombrado, estuve viendo un rato una televisora nacional y estaba los católicos e inclusive muchos evangélicos en una cadena de oración por la paz en Siria, haciendo ayuno y oración. Pero digo yo, ¿ustedes creen que rezándole a María las cosas Dios las puede cambiar? Pero no creen que ese tipo de sistema también hace desviar. Fíjense que lamentablemente, yo no digo que no haya oración por estas naciones, si mucha gente pobre está muriendo en esos países y la opresión es terrible, pero lo que quiero decir es que ese tipo de pensamiento también a veces desvía a los creyentes. Dije yo, qué barbaridad. Por eso yo siempre tengo un dicho que a veces nosotros le damos gracias a Dios pero ofendiéndolo. Yo tengo ese dicho porque a veces somos imprudentes en cuanto a estas cosas, pero Dios, hermano, va a retribuir. Él va a retribuir este tipo de acciones y debe de hacer justicia y debe de hacer justicia en este tiempo. Por eso lamentarán la pérdida de sus negocios en este tiempo. Lamentarán la pérdida de sus negocios. Negocios fuertes. Y ustedes ven qué es lo que de comercia. Solo cosas caras. Solo cosas caras. Ahora la pregunta es, ¿en quién tienes puesta bueno, Dios no equivoca, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón? La gente se vuelve tan frágil en la pérdida de cosas materiales, pero no se vuelve frágil al saber que puede perder su alma en el infierno. ¿No creen que es como un desequilibrio en la mente del ser humano esto? Hay un gran desequilibrio. La gente se está volviendo tan insensible a escuchar el mensaje del Evangelio para oír otras cosas o para volverse a otras cosas. Pero por eso dice Pablo a los romanos que nadie tiene excusa delante de Dios, porque Dios se ha dado a conocer por todos los medios al hombre. Y si el hombre se vuelve necio, Dios ha de retribuir estas cosas en el tiempo de la tribulación. Ahora, lamentarán la súbita ruina de Babilonia. Miren el versículo 10. Miren lo que dice: parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Hermano, ¿cuánto tiempo le tomará a Dios en el tiempo de la tribulación hacer juicio a esta nación? Una hora para acabársela. Ahora, ¿qué podemos aprender de este punto nosotros? Hermano, Dios es tan soberano que Él hace como a Él le place. ¿Y qué podemos decirle nosotros a Dios en cuanto a las cosas? Yo no sé cuántas cosas están pasando en su vida. Y si usted ha renegado de Dios, pregúntese, ¿acaso usted tiene la potestad de reclamarle al que lo creó a usted? No hay ninguna razón, hermanos, de podernos quejar delante de Dios. Ninguna. Al contrario, dos cosas sí podemos hacer: reconocer lo infieles que somos delante de Dios y confesar nuestros pecados, y buscar misericordia a Dios en oración, porque no hay otra cosa que nosotros merezcamos. Yo he dicho, como iglesia, hermanos, la iglesia, ¿ustedes creen que la iglesia está pasando
los mejores momentos espirituales hoy en día. ¿Creen ustedes que la iglesia está pasando el mejor momento espiritual? No. La iglesia está pasando una crisis espiritual. Y cuando menos pensamos, los creyentes nos estamos volviendo insensibles también a Dios. Y nos estamos apartando de Él. Y como iglesia, hermano, no puede pasar como el pueblo de Israel. ¿Qué hacía Dios con el pueblo de Israel? Hermano, cuando pecaba, por ejemplo, los líderes, ¿qué hacía? Los disciplinaba. ¿Disciplinaba solo a los líderes o a todo Israel? Hermano, ¿no creen que Dios también puede disciplinar a la iglesia hoy en día? Es terrible. Ahora cuando pensamos en estas cosas, estamos viendo una cuestión y reflexionar en la vida espiritual como creyentes. Necesitamos levantarnos de este sueño en el cual estamos como creyentes. Debemos de despertar, debemos de saber quién es Dios. Dios, hermano, es amor y no lo vamos a negar, pero Dios también es justicia y juicio. Y Dios, hermano, no le va a dar a usted más de lo que se merece. Y si se merece el castigo, Dios se lo va a dar. Y después no estemos quejándonos que mejor no debí de haber hecho esto. ¿No cree que la Biblia, hermano, le da los parámetros a usted para qué es lo que puede hacer y lo que no debe de hacer? Sencillo. Ahora, ¿quién es responsable ante las cosas que hacemos como creyentes? Nosotros mismos. Entonces no nos quejemos. Hay mucha gente que queja, y Dios, ¿por qué hace estas cosas? No, digamos, Señor, merecemos lo que estamos pasando. Yo siempre he dicho, porque estamos estudiando en Isaías, ¿ustedes no creen que nuestro gobierno, el sistema mundial, hermano, a lo mejor Dios está actuando de una manera para darnos lecciones a nosotros también? Sí, y no volvernos frágiles, sino que volvernos otra vez a la espiritualidad. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Entonces, 4 cosas demandó Dios de esta nación, y por 4 cosas las va a juzgar Dios. Lo vimos en el versículo 3. En el versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿cuántas veces fornicamos nosotros espiritualmente con el mundo? Como creyentes. ¿Cuántas veces nos enlazamos con el sistema también y nos encanta? Y después le digo, ay, como dijeron esto en el versículo 10, ay, nos viene la ruina. Y si no pasa nada cuando yo hago algo que no es correcto, entonces debería de preocuparme. También en el versículo 3 dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella, han tenido una alianza. ¿Y saben qué significa la Babilonia en todos los tiempos, hermano? ¿Qué significado? Babilonia es el mundo, es el sistema mundial. Entonces, cuando la iglesia se mezcla en este tipo de cosas, es terrible. Terrible. Por eso, hermano, hay tanta dificultad espiritual en la iglesia hoy en día que la iglesia ha tratado de meter todo lo del mundo, lo ha traído, y para allá, ahora ya parecemos, y por eso tienen razón algunos de decir que algunas denominaciones parecen católicas o son lo mismo, porque parece ser que es lo mismo lo que se está viviendo. Ahora, veamos un asunto importante aquí. Veamos el versículo 14. Mire, fíjense, no, versículo 13. Quiero que veamos un asunto ahí. Dice: y canela, especia aromática, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, oveja, caballo y cabra, para poder dominar a personas y traficar contra ellas. Imagínense. Y también aquí dice almas de hombres.
Pero la palabra almas de hombre ahí no se refiere, de hecho está hablando, cuando hablamos del alma, estamos hablando de la parte consciente del ser humano. ¿Sabían ustedes que en el alma se encuentra todo lo que nosotros sabemos, conocemos, sentimos, etcétera? Y eso lo pueden ustedes estudiar en Lucas capítulo 16, versículo del 9 en adelante. Cuando el rico estaba, ¿qué era lo que sentía el rico cuando estaba en el lugar de tormento? Sentía, veía, esa es la parte consciente que vuelve cuando alguien muere. El cuerpo se queda ahí, pero el alma y el espíritu no son inseparables. La parte consciente, lo que puede recordar, es decir, en otras palabras aquí, que van a traficar con la parte consciente del ser humano, es decir, lo van a dominar. Y no es lo mismo que hace hoy, vean esos conflictos políticos que tienen los políticos hoy, pues. Y la gente, y yo veo que una pobre gente va para allá, otros van para allá. Y cuando le preguntan a la gente, ¿usted por quién va a ir a votar? Yo no sé. Ah, no, yo soy de aquí. Y es decir, están jugando con la mente, con la conciencia del ser humano. De eso está hablando aquí. Sí, traficar voluntades, pues en otras palabras, comprar voluntades a diestra y siniestra. Ahora, ¿te hace esto hoy en día, hermano? Yo no quería decirlo así directamente, pero se hace. Y ustedes vean, ya van a ver en las elecciones que vienen. Ahí van a andar mucho. En la elección pasada, cuando yo iba a votar, me dijeron, ahí votan por nosotros. Y cuando estaba haciendo yo, manchando allá, estaba un pesquinón ahí. Es terrible. Terrible. Hoy ya no hay libertad, democracia. O sea, aquí es una terrible. Pero esto, hermano, imagínense cómo es ahora. Imagínense cómo es ahora. ¿Y cómo va a ser en este tiempo? Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? Podemos aprender de que necesitamos enseñar estas verdades porque la gente va a ser tan frágil en su manera consciente de pensar, frágil y dominante. La gente va a ser tan frágil, vulnerable en este sentido, a este sistema. Y ya dije, ¿cuál es el propósito de este sistema? Apartar la mirada del hombre hacia Dios. Entonces, pero miren qué terrible lo que vamos a ver a continuación. Vamos al versículo 15. Miren lo que dice. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Llorando y lamentando. Hermano, ¿por qué lamentarán? Miren la sensibilidad del ser humano. ¿No le vuelve sensible a usted, hermano, cuando una persona que no ha confiado en Cristo se pierde? ¿Siente usted sensibilidad por esa persona? ¿En qué va a tener puesta la sensibilidad de esto? Y que la gente no va a estar preocupada por la gente que se va a perder en la tribulación. No le interesa. ¿Qué es lo que le interesa? El comercio, el dinero. Le interesan ellos. Ellos les interesan. Hay muchos hoy en día que predican inclusive, y la gente no logra ver esto, que no les interesan las ovejitas, no les interesa la iglesia, les interesan sus vientres, ellos les interesan. La sensibilidad. Muchos, por ejemplo, tienen evangelios falsos que salen a predicar como un supuesto evangelio de una oración falsa que pretende que con eso la gente llegue al cielo. Y hacen hasta listas y la presentan al pastor diciéndole, pastor, 20 se convirtieron. Insensibilidad. Cuando realmente, en vez de llevarlas al cielo, las están llevando al infierno.
No es esa insensibilidad que tenemos hoy en día también. Hemos perdido la insensibilidad espiritual de trazar bien la palabra y de decirle a la gente, no es por lo que ustedes hacen, es por lo que Cristo ha hecho. La gente está engañada hoy. Qué terrible. Mire por qué lamentan esto los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa, oigan, a costa hasta de voluntades de personas. Se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Es terrible, hermano. Miren, Dios es justo. Hermano, Dios es justo y les va a dar a esta gente en el tiempo de la tribulación tal como se lo merecen. Y por eso tienen esperanza. Hoy día tienen esperanza. Yo cada vez que veo todos estos movimientos mundiales, estoy más convencido que la venida del Señor está cerca. Y usted debe de estarlo también. Y debe de estar esperando esa venida del Señor. Hoy en la mañana decía, Señor, gracias porque me diste la vida hoy, pero más deseara que vinieras en este momento. Hermano, el deseo del creyente debe ser que el Señor venga. Porque más y más pasa el tiempo, la gente se va volviendo tan insensible. Bueno, vean ustedes en la sociedad que tenemos. El hermano Bel decía en un comentario hace unos días, en un estudio, decía, si los jóvenes en las escuelas no saben ni multiplicar, ni sumar, ni restar, y no saben un montón de cosas, ¿qué profesionales van a ver en el futuro? Yo me reía de un hombre en un discurso hoy en la inauguración del mes de la independencia que decía que los niños son el futuro del país. Perdónenme, pero está equivocado. Si esta generación nuestra no ha logrado hacer nada por la sociedad, difícilmente creo yo que los niñez del futuro pueda hacer algo. No creo. Quizás esa fuera una preocupación mayor porque, sí. Porque si es cierto que los niños son el futuro, ahora la pregunta es qué clase de jóvenes tenemos. Entonces mira el futuro. ¿Sí? Si tú quieres ver el futuro, mira la juventud y tú dices, son esclavos de Facebook, son esclavos de los celulares, son esclavos de la codicia, son esclavos de la envidia, pero nadie busca al Señor. Entonces ahí ves el futuro de una nación, ahí lo están viendo. No necesitamos ser profetas, sino que si ese hombre decía eso, que los niños del futuro, ahora evalúa qué clase de niños tenemos y sabrás qué futuro va a tener. Yo estoy tan admirado, hermano, de ver la perversidad. De hecho, la misma Biblia dice que el hombre es perverso por naturaleza, por la vieja naturaleza que mora en él. Pero las condiciones que estamos viendo son terribles. Y yo estoy hablando de insensibilidad precisamente porque esto, la meta, fíjense usted, perder un celular no importa. Pero perder un arma en el infierno sí debería de importar. A los gobiernos no les interesa si la gente lee la Biblia, si confía en el Señor. No les está interesando. Le interesa cuánto dinero va a sacar al final de su periodo. Eso sí les interesa. Entonces entienden el asunto. Hay una gran insensibilidad en todos los aspectos de la vida social. Pero esto es natural en la sociedad. Lo alarmante sería en la iglesia. Sí, es decir, que nuestros hermanos tuvieran esa misma cosmovisión. Ese es el problema. Que nuestros hermanos lleven a los hijos por el mismo camino que llevan los hijos de los impíos. Que nuestros hermanos tengan puesta la mirada donde la tienen los impíos, que anden más de políticos queriendo arreglar el mundo con votos o partidos políticos, cuando eso está bien para el mundo. Pero la cosmovisión que un creyente tiene del mundo la estamos estudiando aquí en Apocalipsis. Y nadie va a detener nada de lo que Dios ha decretado. Por lo tanto, yo estoy tranquilo y confiado en cómo van a suceder las cosas. Yo no necesito confiar en un presidente, no necesito confiar en un gobierno. Yo sé que las cosas irán para peor, pero la iglesia continuará la misión que tiene y será protegida como Dios ha establecido, porque dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la congregación. Ahora los creyentes que no crean esto
y se afligen porque ven esto que están viviendo carnalmente. Pero nosotros sabemos el futuro. Dios nos está revelando por gracia, nos está revelando. ¿Saben qué? Yo voy a venir por ustedes antes, no se preocupen, ustedes no van a ver esto. Pero quiero contarles cómo va a hacer esto, de lo que yo los quiero librar para que ustedes no tengan en ese momento. Entonces yo los voy a librar de eso, pero saben, va a ser terrible. Sí. Y de hecho, hermano, por eso es que estamos hablando de esto. Yo soy, a veces menciono aspectos políticos y todo este tipo de cosas, porque precisamente es lamentable que la iglesia participe de estas cosas. Yo hablo de un sistema que se mueve, y el hermano acaba de apuntarlo. La pregunta que yo hice al principio: ¿estamos pensando como iglesia de una manera correcta en relación al Señor? ¿Estamos viendo las cosas como las ve Dios y no como las ve el mundo? ¿Estamos poniéndonos los lentes de Dios y no los lentes del mundo? Aquí es donde la iglesia debe de reflexionar y no estancarse en los meros asuntos de la vida cotidiana del mundo, porque ese es el mundo. La iglesia no, la iglesia es otro. La iglesia se mueve bajo otro patrón, y tenemos la regla, hermano, la palabra del Señor. Allí, en todo este capítulo, no vemos a una sociedad preocupada o clamando a Dios. No, de ninguna manera. Vemos lamentando la pérdida del comercio, vemos lamentando la caída de una gran cosmopolita, un gran centro comercial, vemos lamentando no poder hacer negocio, vemos lamentando, pero nadie está pensando, según la Escritura, ahí en Dios, ¿no? ni se está volviendo a Dios. O sea, vamos a llegar a una dureza tal, como digo, que no vamos a clamar. Y lo terrible sería que un creyente, pasando alguna disciplina, pasando alguna prueba, no doble su rodilla y se vuelva a Dios. Vemos cómo en Israel en los tiempos anteriores, cada vez que pasaba una desgracia, cada vez que uno realizaba y de pronto se ponía la cuenta y volvía en la normalidad de la relación. Ahora, podemos tener una congregación insensata que se lamenta más de ver su cuerpo y sus cosas que ponerse en las manos del Todopoderoso para resolver las cosas. Sí. El problema es que estamos perdiendo la cosmovisión de que tenemos un Dios todopoderoso, vivo, que sabe lo que estamos pasando y que podemos clamar a Él y que podemos tener respuesta como se ha tenido muchos en el pasado. Hemos visto miles de milagros establecidos ahí. Entonces, eso, si perdemos que dependemos de Él, allí vamos a tener. Y es lo que esta sociedad se extravió. Sí. Es decir, por eso es necesaria la tribulación. Porque esta vez llegó al culmo. Sí. Yo he visto los juicios en la Biblia, y los juicios en la Biblia siempre han sido cuando el pecado ha llegado al colmo. Es decir, Dios ha tenido que poner un palo. Entonces, yo creo que esta será la última vez que Él va a poner un palo para restablecer las cosas como estaban antes. Sí, de hecho, fíjense, hermano, en el versículo, vean lo que dice el versículo 16. ¿Qué es lo que van a decir estos hombres? Estamos viendo, lamentarán la desaparición de Babilonia. Miren lo que dice el 16, y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Hermano, estaba en su esplendidez. Ahora, lamentarán esta desaparición, lo lamentarán, pero este lamento, hermano, no crean ustedes, algunos piensan de que, estuve leyendo algunos comentaristas y algunos dicen que van a lamentar. Es más, cuando el Hijo de Dios venga, cuando Jesucristo venga, la gente, todo ojo lo va a ver. Estos están lamentando aquí la pérdida de una gran ciudad, de la esplendidez de esta ciudad. Y cuando vean a Cristo venir, hermano, ¿tendrán chance estos de salvación?
Ya no. Ven ustedes la perversidad de esta gente, el colmo de la frialdad en la cual se vuelve la gente en pecado. Es terrible, terrible. Versículo 17, mire lo que dice. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Imagínense hágase una ilustración en su mente, hermano. Solo imagínense los buques, la gente que anda hasta de paseo, van a pararse en el mar porque la destrucción de esta gran ciudad va a ser visible. Imagínense, va a ser visible a grande distancia. Miren lo que dice el 17, no lo digo yo, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. ¿Para qué se pararon? Para ver la destrucción de la gran ciudad. Miren el versículo 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Ahora, pero ¿por qué ellos están diciendo, por qué dan voces? ¿Por qué gritan? Fíjense que en el griego, dar voces aquí no es solo decir ¡ay! No, aquí hay un lamento más fuerte. ¿Pero por qué, pues? Recuerden que en el mar hay una gran cantidad de tráfico de comercio terrible, inclusive el tráfico de drogas, incluyéndolo. Y esto no van a lamentar, no es decir, por eso les digo, miren el colmo del pecado, que la gente devuelve. Ellos no están diciendo, la gente de Babilonia se perdió, ¿verdad que no? No, ellos dicen, en buen salvadoreño, la regamos, no vamos a vender lo que llevamos, y llevábamos miles de dólares, miles de euros, miles de yo no sé de qué moneda invertidos. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Qué insensibilidad, hermano. Pero aquí hay un punto importante, que este versículo me llena de mucho gozo a mí, que es el versículo 20, pero vamos a leer el 19 primero. Y dice: y echaron polvo sobre su cabeza. Ah, ¿qué significa esto de polvo? Otra vez, hermano, echaron polvo porque lamentaron el hecho de que Babilonia se perdía. Pero sigamos leyendo, miren, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido, y su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. ¿Qué quiere decir la palabra desolada, hermano? Destruida, terminada. Pero miren otra vez. ¡Ay! La regamos, no vamos a vender la ciudad donde íbamos a traficar. Se acabó. Ya no hay nada. Ahora viene lo bueno para los creyentes. Miren el versículo 20. Qué bueno, hermano. El gozo celestial por la caída de Babilonia. Miren lo que dice el 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Fíjense que pareciera un contraste. Cualquiera puede decir: qué tremendo es Dios. Ahora le dice a quienes les está diciendo que se alegren aquí. Hermano, pregúntese, mire qué importante es este versículo. A los apóstoles, a los profetas, mire, a los que pidieron justicia, a los 144,000 que decían: ¿cuándo van a enjuiciar? ¿Recuerdan ustedes que desde el capítulo 4 estudiamos que las oraciones de los santos llegaban hasta el Señor y Dios les escuchaba? Y miren, Dios de todo la gente, es decir, los mártires, hermanos, no se detuvieron, siempre estuvieron orando. Es más, hermano,
¿La iglesia estará en este tiempo allá en el cielo? Sí. ¿Y saben qué? Dios les está diciendo, alégrense. Pero hay una alegría aquí importante para la iglesia y no solo para ellos. Recuerden, hermanos, miren con quienes empieza primero. Dice, alégrense sobre ella cielo y vosotros santos. Menciona a los apóstoles y menciona a los profetas en particular. Santos, apóstoles y profetas. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? A los santos, hermanos, está hablando de todos los santos del Antiguo Testamento porque están en el cielo. Están también la iglesia, está ahí. También están los mártires de la tribulación. Ya decía el hermano Ver, 244,000 ya están ahí, han muerto. Pero ¿sabe por qué menciona a los apóstoles aquí? Porque muchos de ellos, como Pablo, algunos discípulos, que inclusive como Juan, es más, Juan estuvo, cuando escribió esto, estaba en una isla llamada Patmos, preso. Muchos de ellos padecieron. No como nosotros, nosotros estamos galando, nosotros estamos galando, pero estos dieron su vida por amor al Señor. Y el regocijo aquí es tanto que hay un gozo celestial por la caída de estos perversos. ¿Saben por qué? Porque caer este sistema en este tiempo implica el paso del capítulo 19, que es la venida del Señor. Hay algo muy importante que señalar ahí cuando los creyentes nos pronunciamos. Tú decías hoy, están orando por Siria y por todo eso, y son embaucados los creyentes esclavos, a veces, con todo respeto de pastores ignorantes, por eso. ¿Por qué? Quiero señalar este punto. Ninguna falsa doctrina es tan peligrosa si no lleva algo de verdad. Sí, de hecho. Al plantear aquí que se alegra el Todopoderoso, o le dice que se alegren los que esperaban justicia por la caída de esto, ahora quiero llamar la atención a la iglesia, porque a veces la iglesia no se fija bien en las cosas. Imagínate, ¿cuáles son los pueblos que van a pelear cuando Cristo venga contra él? Siria es uno de ellos. Sí, solo Israel es el que no. Y Siria es enemigo de Israel. Sí. Y cuando todos los creyentes están orando por Siria, entonces están orando por el diablo o por el enemigo de los hijos de Dios. Precisamente. Si todo el proyecto es que todos estos musulmanes quieren hacer desaparecer a Israel, y no es que estemos provocando guerras ni conflictos. Nosotros clamamos, pero Dios lleva ya. ¿Qué dice el Señor aquí? Cada nación tiene su momento. En este caso es esta ciudad. Pero todo Egipto y todo el Medio Oriente, cuando Él venga, le van a dar con todos a Él. Sí. Ahora, ¿cómo tenemos hijos clamando contra los enemigos de Dios? O sea, no sé, que alguien me explique cómo dice. Porque era lo absurdo. Ahora, pero como va tapizado con bondad, porque el creyente no debe de esperar muerte ni guerra, entonces va tapizadito, entonces tú eres malo, tu Dios es malo, debemos de orar por los niños quemados, por las mujeres, porque todos los que son hipócritas empiezan a poner a los frágiles. Sí. Ahora en nuestro país, cuando hay una manifestación, hasta los niños ponen adelante. ¿Ah? ¿Quién es más terrible? La mamá que anda los niños ahí, o al policía que los está poniendo para que... O sea, pero eso es Satanás que está usando eso. Claro. Así es que cuando nos pronunciamos debemos de tener bien claro. Nosotros clamamos por la paz del pueblo de Israel. Amén. Tenemos claro que en el Oriente lo único que importa es Israel. Sí. Y que Dios viene por su pueblo. Y que los enemigos que tiene para que le reciban a él van a ser todos los de alrededor y otros que le van a unir. Entonces, por lo tanto, ¿dónde debo tener mi visión yo? Sí. ¿Y por quién es que debo de clamar? Nosotros clamamos por la paz de Israel, para acelerar la venida del Todopoderoso. A mí no me interesan todos los demás países. Cuando Dios hizo la oración, dijo, y te pido por esto, no por el mundo. Porque el mundo va a recibir lo que merece. Todos los que están rechazando a Dios. Y esto no es que Dios no sea amor. No. Pero el Satanás va a vender la idea, igual como a Eva, entre verdad y mentira, decir, no, Dios es amor, también es, no es así. En todo caso, ya dijimos, no todo Israel va a ser salvo, sino los que se conviertan, los que crean.
Y lo mismo los de los demás pueblos, no hay nada que perder si han creído en el Todopoderoso, serán librados. Sí. Pero no debemos dejarnos embaucar, porque este verso nos declara ahorita que nosotros no debemos andar lamentándonos como estos por pueblos que están recibiendo lo que Él quiere darles. Sí. O sea, si abrimos bien los ojos, imagínate que estamos en un momento aquí y ese pueblo ha matado profetas. El Evangelio no se puede predicar, todo creyente le dan en la nuca. O sea, Dios como, o sea, debemos, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de enfocarnos bien y por eso escudriñamos la Escritura. Sí. Dios ama a todos y quiere que todos se salven, pero el que lo rechace, obvio, que tendrá. Yo por eso desde el principio mencioné eso, hermano, porque necesitamos, yo por eso decía, ubicarnos bien en tener el ojo de Dios bien puesto, porque podemos cometer errores. Yo no digo que podemos orar, por ejemplo, por los pobres, como no, podemos orar, pero hermano, nuestra tarea no es más que pedir la paz para Israel. Y estos enemigos que ustedes ven al final, bueno, en Isaías hemos visto Egipto cayendo, Babilonia cayendo, Siria cayendo, Asiria cayendo. Es que esta es una realidad. ¿Y para qué nos sirve el Antiguo Testamento a nosotros, hermanos? Enseñanza, ejemplo. Dios va a hacer esto mismo con esta nación, sí, y con todas las naciones perversas, sí lo va a hacer. Lo va a hacer. Ahora, la mente de los creyentes debe de estar puesta en Israel, hermano. Hay bendición cuando oramos por Israel. De hecho, hay tanta gente de Israel. Yo estaba viendo un comunicado hace poco. Con este conflicto que tiene Siria, Israel también está viendo en estrechez. Y saben que en la división entre Israel y Siria, sobre todo, no recuerdo quién es el que está ahí, son se me ha olvidado el nombre de los que viven ahí cerquita, pero, ajá, sí creo, pero no son ellos, se me ha olvidado ahorita, pero lo que quiero decir es que muchos de ellos pasan a Israel y de Israel pasan ahí a trabajar y ¿saben qué están haciendo? Los están matando. Israelitas hoy en día están muriendo ahí por ese mismo conflicto que hay. Entonces, hermano, pero nosotros debemos de enfocarnos en Israel. Enfóquese en Israel y va a ver, en Israel hay bendición para el creyente. Hay mucha bendición de parte del Señor. Quiero que veamos, miren la alegría aquí. La alegría, hermano, es porque la perversidad, sobre todo el dominio de Satanás, está llegando a su final. Y Cristo viene para finalizar eso. Versículo 21, miren lo que dice. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será. Nunca más. Hermano, ¿qué quiere decir esto? A nosotros, primero, como iglesia, Dios es todopoderoso. Hermano, pero no solo lo oiga, créalo. Amén, hermano. Amén. Dios es soberano y tiene control de todas las cosas, aún de las que nosotros pasamos a diario. Él tiene control. Creámoslo. No tengamos en nuestra mente la imagen de un Dios que sí es poderoso, pero yo no sé si es verdad. No, creamos que es verdad.